Muy buenos días y bienvenidos a la hora Triqui. Les saluda Agustín Romo y Andrés Cruz García. en el Valle de Salinas pronto empezará la cosecha agrícola y miles de trabajadores empezarán a trabajar. Hoy en la hora Triqui hablaremos de las nuevas leyes en que protegen a los trabajadores agrícolas. Además, les informaremos sobre el nuevo salario mínimo en California, el pago por el tiempo extra y el permiso para ausentarse por enfermedad. Hoy nos acompaña Denis Silva, abogada de CRLA, y Jesús López, trabajador comunitario de Asistencia Legal Rural California, para hablarnos de las leyes que dan protección a los trabajadores agrícolas y qué hacer para poner una queja si los patrones no están aceptando sus derechos. Bienvenidos a la hora Triqui. Gracias, buenos días. Así es, bueno, el señor Jesús, pues bienvenido aquí a la hora Triqui. Jesús, bajo la ley, ¿qué derechos tiene un trabajador campesino en este país? Bueno, primero buenos días a la audiencia y especialmente a los trabajadores campesinos. Pues bajo de la ley, un trabajador que ya trabaja, que tiene trabajo y está trabajando, tiene los mismos derechos que cualquier persona, cualquier ciudadano de este país. Neso resulta neso chinga Jesús López de resulta somos de neso na zona ni gata shang so ni da ba derecho de o da ni neso. Ve kunya me o da ni la. ¿Qué puede hacer un trabajador para asegurarse que estos derechos se le respeten? Pues lo primero que debe de hacer es informarse y segundo, buscar ayuda para que sus derechos sean respetados. Y si pudiera agregar, los trabajadores agrícolas tienen derecho a trabajar en un trabajo donde está libre de discriminación, libre de represalias, de acoso o de hostigamiento. Tienen el derecho de trabajar en un lugar que es seguro, y que está obviamente un lugar saludable y no está expuesto a pesticidas. Y obviamente tiene derecho a que le paguen lo que ha trabajado, ¿no? Entonces eso es algo que cada trabajador agrícola tiene ese derecho. Neso resulta shana neso ya son asistencia legal de neso o da ni viro no shkun neso kin e da ba neso ra son ya ni so me me ya son ni se. Ba ne se neso wa yu neso ji un tui na se ba o neso yu neso dia so ma so ya son se ra so ni ba de sho so ga mi so ya so ra. Y si puedo agregar que cómo es que un trabajador puede ser que le respeten los derechos. Obviamente, primero, gracias a todos los radioescuchantes aquí de Radio Bilingüe y de la Hora Triqui, muy agradecidos por la invitación. Lo primero es reportárselo al mayordomo, ¿no? Y si el mayordomo no le hace caso, pues luego lo eleva uno, lo reporta con el supervisor. Y si el supervisor no le hace caso, no está respetando sus derechos, entonces luego sigue ir a la oficina de recursos humanos, ¿no? Y voy a dejar que traduzca. Neso se va me resulta neso chana resulta shana me se ese o me ya ni yu so ga so ni ka mi so ga mayordomo ra. Ese ni uno mayordomo so ni ka mi so supervisor ra. Pero ahora son ya so ga ni neso que ni da va neso ra o so ya so ra. Pero, como dice el dicho, del dicho al hecho hay largo trecho, ¿no? Entonces ustedes pueden exigir que se les respeten los derechos y no se les respetan. Entonces, para nosotros en CIRLA, en asistencia legal, es muy importante que la gente proteja sus derechos. La ley les da muchos derechos, pero está en ustedes también de protegerlos. Por ejemplo, a lo mejor someter quejas por escrito, ¿no? Crear documentación de con quién habló, cuándo habló o la queja de lo que usted está quejando con recursos humanos o con el supervisor. Obviamente también tomar notas es importante. Yo sé que muchos de los trabajadores dicen, pues yo voy al trabajo a trabajar, ¿no? No voy a tomar notas, pero es importante para proteger sus derechos que usted a lo mejor tome notas. Otra idea que le damos a los trabajadores es de que hablen con sus compañeros de trabajo de confianza, ¿no? A lo mejor ellos también están teniendo la misma experiencia y es posible que a lo mejor puedan hacer una queja en grupo. Neso resulta shana me se neso abogada me se ese neso mera so ma so ni
en eso, a mí eso gané supervisor, a mí eso recursos humanos, ni ta ya ni ya, eso, ta mí ni que caso gané. Pero son que eso me se queda mañana, eso, asistencia legal ni, cabe mí eso ni cabe en eso, ya eso huyang no, cabe en eso, o ta eso huyang ni, ta ni o huy no me huy me, y un hina más o no me huy me, eso nunca gané, tome huyang, ya eso ta ya nada, gané eso, tome eso, que any kami so chi ezo la no shkunzo kami so chi ezo se ni yaho shui na ni yaho ma como na ni yaho super na te mekin ezo la. ¿Cuál es el salario mínimo en California? Mire, pues este año sí ha aumentado, entonces el salario mínimo para los trabajadores agrícolas es 16.90 por hora y lo que viene siendo el tiempo y medio o el overtime es 25.35 por hora. Neso reso ta sha na me se yo na me se na so salario ni chi ko un dai ko un cha ara. Neso me wa so overtime. Kani neso tome neso ya so se ya son so hora overtime pa. Entonces, bajo las leyes estatales, eso es lo mínimo que puede pagar una compañía a sus trabajadores. Obviamente, las cosas se pueden complicar como con un trabajador que trabaja por contrato, por pieza, a veces es menos por hora, pero le pagan por pieza. Y pues ahí siempre aconsejamos que pues acudan a nuestros servicios si no están entendiendo a su talón o si tienen dudas de si le están pagando por lo menos el mínimo. Neso reso ta sha na me se neso ese ya son so neso por contrato so ni ya son me da na ni che o ora ya son so na ya ni me so me ta varia so la. ¿Cuál es el nuevo salario para los trabajadores H2A? Entonces, para los trabajadores H2A, para los contratados, sí, este año van a entrar nuevos salarios y hay nuevas normas. Entonces, el cambio es que este año en California va a ser 16.45 la hora. Neso ni se na so ya son contratados ka ni me se orange ni ya a neso ta vi se chicharo me gato ni so la. Pero va a haber un recorte, o sea, hay una reducción al salario porque el trabajador H2A ahora le tiene que pagar al empleador por el costo de la vivienda. Y en California ese costo es $3 por hora. Neso ni se na contratados me se neso ya ro ni na ni so wa no la ni fian so neso che ya mani so bit kwa era. Entonces eso viene resultando en un salario para un trabajador H2A de 13.45 la hora, pero eso es menos que el salario mínimo estatal, ¿no? Hablamos que es 16.90. Y por lo menos a los trabajadores aquí en el estado de California se les tiene que pagar por lo menos el salario mínimo. Entonces fuera 16.90. Todavía está un poco complicado lo de los $3, pero eso es el nuevo salario, fuera 16.90. Neso reso neso ta sha na me se ni con na neso na ska ya na so ra me se neso shnu ya da ga sha chi ya me va ni la ora la. Y Jesús, todavía no nos han llegado ni un cliente H2A, obviamente está empezando el año, ¿no? Entonces no hemos tenido la oportunidad de repasar esos talones, pero anticipamos que si hay problemas con eso van a ir a nuestra oficina. Así es. Reso ta sha na me se ga chin no ma reso se neso ese me da va ya ni chi yo na ese ni da va chi yo ta no za ni ya ni de talón che que la. ¿Cuáles son los abusos más comunes a los que se enfrenta un trabajador agrícola? Sabes que es una infinidad de abusos que nosotros vemos a través de los años. Yo he tenido muchas experiencias de muchos diferentes abusos, pero los más comunes es, por ejemplo, que no les pagan el tiempo y medio, como es conocido, overtime. Ahora lo que están haciendo es una nueva práctica que los trabajan 5 días, 8 horas, sus 40 horas para no pagarles tiempo y medio después de eso, o les pagan en efectivo cuando los trabajan el sábado o el domingo, o les pagan con otro cheque usando otro nombre. También hemos visto mucho de que en las industrias, por ejemplo, de la fresa, no les pagan, no les pagan su salario, les dan cheques sin fondo,
Y también, por ejemplo, en el cannabis, también hemos visto que a trabajadores no se les ha pagado por meses y no es un caso aislado, son casos que nosotros estamos manejando en la oficina de grupos de personas que no se está pagando en eso. ¿Quiere agregar algo?那时候大汉时候像哪么是大汉时候说什么的，那时候那时候压力么是我哪大那为你那时候就我带你，我说东乌拉也是你小乌拉也是你拉什么那，看你那时候是话那你那为你那时候也是你比在你，啊你说那为你那时候是啊为你说你带话去给那给你们这样，看你那时候是话你那时候你在压力看你。Reba ahli ne na so ni na ni over tan ha se na so tong ne ora ke ni mas ni ne wi ya so ni ve da me na wi ta ho ni za ni ko ta me se na ni sa sa ni na so sa na ni la. Quisiera agregar que también en el tiempo de reportarse al trabajo también hemos visto mucho de que también no les pagan su tiempo correcto a los trabajadores y esa es otra de las violaciones que vemos también muy frecuente en la oficina. Wa ora so ta so ha me se na so ni na we za ni we wi ni da me na so chi ni wi ria ni so re ma ni so na la. Yo también aquí quiero agregar que obviamente violaciones se ven en todas las industrias agrícolas, ¿no? Pero aquí quiero agregar un aviso para todos los trabajadores que trabajan en el cannabis. El cannabis todavía es ilegal bajo las leyes federales. Entonces, si ustedes no son ciudadanos, se ponen en riesgo a futuras solicitudes de inmigración, ya sea para arreglar o para ajustar su estatus en este país. Entonces, un aviso que no necesariamente existe en otras industrias agrícolas, pero sí existe en el cannabis.那时候是我们本身可能有那哈说，我 sistema 那米就拿着呢，是那个每两年那时候你没是呢，在呢那时候当他们在那时候晚年那时候当你压啥呢嘛在呢，那时候压他们在那时候晚年个在牛年呢个压啥呢我当时呢，我那时候个我养些呢，在牛年呢。Bueno, pues vamos a una breve pausa y regresamos. Esta mañana nos acompaña Denis Silva, abogada de CRLA, y Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California, y estamos hablando sobre los derechos de los trabajadores campesinos. ¿Tiene preguntas? Llámenos al 831-758-5432. Repito el número, área 831-758-5432. Ya regresamos después de estos anuncios. Gusta bueno de esos hermanos Shehui Kwang Magoño la hora triki hasishri me lupitas ni ya conga. Eso, un Ronald Rigoberto Hernández ni eso. Cuando la ni eso, cuando no ya son ni eso. Lo que más o menos eso. We Kwan ese más no sheso ni con Oren Andrés ni con Chi Agustini, Kanachi Jesús López ni Tanojo ni Kanacha Nadenis, abogadas no se releja. Ni mega hizo katahizo ñoso un tares tepona California ngani un tares de yasu so yo na geshiona yo ngani kabite 20 hira hasi 16 ta 90 na 20 hora badrahi compañías na badrahi reni na rena kodora tani badrahi to ni uru mínimo harbe so más canida me 16.90 se ven arbeiin sonyoso shnu rabrado se ven arbeiin so shkon rabrama yo zani akon mea ni se de ya in cerveza suni cabe camisca se relea Ni esta es sonico eso. Guadalupe Hani 16.90 pagan ni de eso. Ya eso overtime es un va eso nos comen pagan 25 35 más hora. Ni va tanto ni de eso. También ni mira eso, na revena overtime ni eso. Razón ya era ni de pronto orar que más ni eso, no huir eso que semana son ya ni sin ni sábado ni domingo ni san decir que llamado está o eso chequear que más ni nombres de otra compañía no rara che dan eso que es todo ni acaso mañana cacho todo mi da horas un ya can eso ni ya ver reclamas ahora
Kani yan to kata sa Rigoberto ngani rehia en compañías na koga tahia son ibika compañías na koga ya irama no hi contratistas kana ya son ka en compañías sani tahene ya son i con kubi bueno wir kani kunyua tungra ya son i wida ni si 40 horas ya son i tahi baraham kane kata mayordomo ya o sea, no hagas más a Rigoberto ganas ya son swata tahin yo tahin raha ni mai na nyai ra ya se tahin chin son narve renta na sani mera y cada 2 años ni cogi ya sun raha sani re ya eso me se gui na kahin chequea y no se shrivi no chequei ni veas van narve 16 90 van narve yo y tahin raha tar narve te vein dagar nos kun kata te vein y onta y kushnuchea va tener kani se maso no se so asu ni mera so kane so do asu ni kabe kamiso número no radio atun cuando oni chihni oni tuhni oni kani cuando ni vija ni sgani kamai do ni kano shehi do metahin so ni gona. Bueno, pues continuamos aquí con el señor a Jesús y Denis Silva, que nos están explicando acerca de los derechos aquí del trabajador. Adelante. Pues seguimos con las horas de enfermedad, ¿no? Que ya van varios años, que en vez de 3 días, ahora son 5 días o 40 horas. Y estas horas de enfermedad son para todos los trabajadores de tiempo completo, part-time, parcial o temporales. Y para explicar poquito el concepto de 5 días, es si su día de jornada es 9 horas, entonces para usted sus horas de enfermedad son 45 horas. 那时候亚松昨天说你，然后这也是赶紧下午了没有带上去了，赶紧我哪在下午了，赶紧那时候怎么就那时候你都没那时候这样让你了。 Y aquí les quiero dar un recordatorio que es muy importante saber en qué sistema opera su compañía, porque hay un sistema de acumulación y hay un sistema de las horas por adelantado. Entonces, en un sistema de acumulación, le pagan al trabajador 1 hora de enfermedad o acumula 1 hora de enfermedad por cada 30 horas trabajadas. 那时候的呀，那时候大些那么些，那时候那我一个去过那了，没弄给你我那的，现在做也是muy vida，没那那我来去话个单嘢。 Y si trabaja en un sistema de horas por adelantado, entonces eso quiere decir que cuando usted empieza el año con la compañía, empieza la corrida, le dan, o sea, sus 40 horas o sus 5 días así de un jalón. 那时候是弄些你也是你呢，是给你那时候我弄那时候下午啦，回头弄下午啦，那时候我回不啦。 Y para todos los trabajadores que trabajan al aire libre, también tienen derecho a usar sus horas de enfermedad para evitar el humo, el calor o si hay una inundación, si hay una emergencia local o estatal. La ley siempre ha protegido esto, pero recientemente el Estado ha aclarado que pueden usar sus horas de enfermedad para evitar el calor, para evitar el humo o una inundación si hay una emergencia estatal o local. 那时候是给你弄完事呢，我那么是这个为也送着呢，那时候然后说那时候啊做过来哟，这么那这然后说那时候为主工作呢，为让做那做呢，这个为他做来。 Y otro detalle, las horas de enfermedad son para enfermedad. Al ratito vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero no es obligación que se las paguen al fin de la corrida o de la temporada. Son para enfermedad. Yo sé que a veces hay mayordomos que hacen la balona y las usan a lo mejor al fin de la temporada o como una vacación, ¿no? Pero son para enfermedad. 那时候我打你以为呢，那时候那为你那哪有嘛，我打我那在呢，从那时候有在呢，我打人家让你们我让人分了他。 ¿A cuántos periodos de descanso tiene derecho un trabajador durante un día de trabajo?
Bueno, un trabajador tiene derecho a un tiempo de descanso dentro de 3 horas y media a 6. Y otro periodo de descanso entre 6 horas y 10 horas trabajadas. Y también tiene derecho a lonche cada 5 horas trabajadas. Neso rezo ta shingana mese neso wa neso descanso fiani vira anso wa amurani ra umurana. Re ya neso ani neso chani cha da ni da nyang ni da rwa ya. De 10 a 12 tiene derecho a un tercer descanso y un segundo lonche. Neso rezo mese na chi ni chui hora neso ra chui hora me wa neso narara ni ra. ¿Cuál es el salario mínimo en California y después de cuántas horas tiene derecho a que le paguen tiempo extra una persona que trabaja en la agricultura? Mire, entonces ya la semana laboral para los trabajadores agrícolas es 40 horas por semana. Hace unos años era 55 y ha ido bajando, pero ya es 40 horas por semana. Pero el tiempo y medio, el overtime, se paga después de 40 horas semanales o 8 horas diarias. Neso ra na mese ga ke ni ya so ni wi sha chi ura do wa sha ura do sa ni ko na mese na ni wi sha ura ra. Ka ni na nya mese neso ni el so ka ni ga ke ni wa ko do ura ya so ni sa ko na ni ura ya. Y el overtime diario es de 8 horas a 12 horas por día. Y si usted trabaja toda la semana corrida, el séptimo día, o sea, hay que decir el domingo, las primeras 8 horas son overtime. Ese ya so so ko da ga so na ni ya so so ko ni overtime me ra. Perdón, si puedo dar un ejemplo del overtime diario comparado al overtime semanal, ¿no? Hay que suponer que usted trabaja 3 días, 10 horas cada día. Entonces, esa semana usted nomás trabajó 30 horas. No llegó a las 40 horas semanales, ¿no? Entonces, no hay overtime semanal. Ese neso ra so na ya so so wa no wi ni ya so so chi ura ni si so so overtime. Pero trabajó 10 horas diarias. Entonces 10 horas son 2 horas más que las 8 que son horas regulares. Entonces en esa semana usted le tuvieran que pagar 6 horas de overtime por las 10 horas diarias que trabajó. Neso se ya so so neso da wi ni ya so so chi ura ni ra wi ya so ura overtime me ra o wi ra. ¿Qué tipo de ayuda legal o servicios ofrece Asistencia Legal Rural de California? Pues en términos globales podría decir trabajamos en todos los asuntos que están relacionados con la labor, los asuntos de vivienda, los asuntos de servicios públicos, pero siempre es muy extensa. Por ejemplo, en el área de labor es un trabajo muy extenso que podemos cubrir para los trabajadores. Lo más recomendable es que cualquier pregunta o duda que tenga la audiencia, los trabajadores, vengan a la oficina o llamen a nuestra oficina. Neso se wa me ora so ka chin an so ra so ni se wa o me ra so kin eso do ra so ni ka ve an so oficina de mani so ra. Y obviamente tenemos oficinas en todo el estado, estamos desde el centro hasta Stockton, Fresno, Madera, Modesto, en Oxnard. Tenemos oficinas en todo el estado, entonces nosotros estamos aquí en la oficina local de Salinas y pues quiero agregar también que tenemos servicios de intérpretes, ¿no? Es muy importante para una asesoría legal que nos entendemos, que sepamos lo que usted está viviendo en su trabajo y entender los hechos. Entonces, ya sea si es triqui, si es mixteco, chapino, chatino, hemos tenido todo tipo de intérpretes, entonces por favor no deje que eso los detenga. Neso ra so ta ha so ja na wa ha me se me ra so na so oficina ni na ta so da wa ra so ni mani interprete ra ma je mi shna mu ma je mi shna cha tin no to yo o shna do mani se mira. ¿Podría hablarnos sobre la ley que les permite a los trabajadores campesinos tomar días libres pagados en caso de enfermedad? Sí, mire, ya habíamos hablado hace unos momentos de los 5 días o las 40 horas, ¿no?
Entonces, las horas de enfermedad son para, ya sea para usted o para un familiar, ¿no? Y eso es si usted ocupa ir a agarrar un diagnosis, no sabe si está enfermo o no, si ocupa cuidarse para tratamiento o para cuidado preventivo, ya sea el suyo o de un familiar.那时候的兄弟enfermedad también me se eso cuidan ni me pero那时候me se para eso a eso más canso a un caso no canso ni eso no sí te mera Y no se tiene que ser por escrito, lo puede decir verbalmente a su mayordomo o el proceso que tenga su compañía para pedir horas, pero pues uno siempre recomienda por escrito, ¿no? Para documentar que sí se han pedido y por si hay problemas. 那时候他亲那时候呀我养嘛在那些我养呀你都不拿多没了 Y otro detalle que es muy importante y sí hemos visto también en nuestra oficina es de que a veces los mayordomos piden nota médica si usted va a tomar un día y eso no, eso es contra la ley. Sí están permitidos a pedir nota médica ya después de 3 días seguidos de enfermedad. ese那时候我会拿手呢他没养那时候去归他什么那是拿手话能归呢亲那时候那是工作你干说那时候那大连那个多干说 Y Oh, no ma- ¿cuál es el teléfono de CRLA aquí en su oficina? ok, entonces el número local aquí de nosotros es la área 831-757-5221. Ahorita lo vuelvo a repetir. Es el 831-757-5221. uno somos número eso tacha nani surani eso cachón sobre yang ni también está juanin na rozo yang puta so gani eso mem ata ni so ni cachón sobre yang gani también nariz yo Bueno, pues vamos a una breve pausa y regresamos. ahí vamos ¿Cómo tienen que identificar? La güera no ni nomás ni eso, Jenny Gami, eso, Jane, eso, H2A, eso, de contratistas, mi zona, nos come pagan, eran eso, 1640, más de eso, menos son mías de Tiny, chica, nada, eso, todo eso, Bitney, eso, es un también, nos come son organizo, eso, Jebi, van a da eso, to ching, tres dólares, ni la chequera, San Juan, ni te da eso, ching, eso, 1640, nada, eso, También estamos con Rigoberto Ñani, un taíbi, maya son como H2A. También una katani, srani, makara visnas, anime o ni kabis vinas ni sama, yo norte mes ni kabis ganas ni que yo permiso más ya sus o batay vina o tunvini. También gayado te ves, sanishnei, bueno, todas las un taíbi que nazco, todas estas y vega. Sa ni veda se tahi H2A mes na veda va derecho, sentado para clean mato. Ni se nos ya sus ya se tahi ni ma Rigoberto ya me o H2A ni me o si ma California ya no ya son que tahi ni Olimpia ra. Kaina mazo ni na 20 pesos Kwana sa nina ni kain te bin zura hasa ni se tahi ni ya no so o $, na ya no so $, ni mache to chinda que no so que to kwa que no ya so ni be sun ya go ya sun ro asu ni no shkun be da na ka mura be da no shkun ga me da o te bin mura eso ni nada ni horas minjero mi se minjes hora de enfermedad ni antes ro mi se kurunga no weekend hora de enfermedad ni yaro eso va un weekend hora de enfermedad más ni but ahí eso ya acumula en hora tajira ni hacemos ni cada 30 horas hacemos ni anas hora va ni van a eso va o adelantado na ya ni captura hacemos ni que chain 40 horas más va ni verás un va con o dairo mi de nushun cuan ni o cuan hibina o hibina ni acumula hora de migri hora de enfermedad ni también eso gri un wi va se noche so ya sun so yo nya ni noche y hora un tar chi mi so te hira cara sun so ma se shui so que na so con so te me so tani so ne do se shui so con so uno so do se shui so ma no shku so ra sun so ma yura tanto irveni tar que tanta na kahibra nyo so sana vi suma ni banto irveni tar que yura da ma so sar katu o yo ma
Badranhir fue ni ella ya en sodor, que en so maido nabi yo ni taras mi maini, que ya en so main zani, trahin so me se tas ya en so dama, cani se shui so garas so mama. Tas me ya se ta badon so na se, me ada baño so zani, tas me ya yo se tahi, mozo ya so chin ra nyara ha, ta no uni, se ve katar baño so ni, yar ki ra masa se ve katahin so daño so hace. Mazo ya soni rai kuchihora ya nozo obra ya iraha. Kani yo zani ta kuana chumo California nyame ya. Sen esta ma Guadalupe nani eso ni obligatorio mir que ta en escudo asunto oranar ya va tiempo asunto ahí nana viso ni obligatorio va que esos anda más o menos en escudo asunto ma orar de enfermedad ahí va. Los trabajadores campesinos aportan mucho a la economía de este país con su trabajo y la ley los protege. Hoy en la hora triqui nos acompaña Denny Silva, abogada de CRLA, Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California. Nos explica los derechos de los trabajadores agrícolas. Si quiere participar en este programa, llámenos al 831-758-5432. ¿Qué pasa si no me dan mis descansos o no me pagan por todas las horas que trabajo? Bueno, los descansos, si la compañía no le da sus descansos, hay una multa de 1 hora por un descanso que no recibió el trabajador y hay 1 hora diferente por no recibir su lonche. Eso tas que ni ora más o ya son anso na ra so ni ven eso mi ni che un ora na ni che ora ya eso pues humanizará. ¿Qué documentos necesito para comprobar que no me pagaron o no me dieron mis descansos? Mire, pues primero de todo es importante cuando uno no tiene el descanso o no les han dado descansos, es documentar, ¿no? Hacer notas, puede ser en una libreta, puede ser en su celular. No estoy diciendo que en medio surco apunte que no le dieron el descanso, pero posiblemente al fin del día o durante su hora de lonche, apuntar la fecha y que fulano de tal, el mayordomo, me negó el descanso. Eso ya son ese tas que ni ora más o eso na ra so tas ni utazo mareyan serían cuaderno no serían celular no se me ya so ma gani ne eso me ora me ni que ni ora eso na ra so ni me ora eso me ora ta cha so trae ni lo tal chi de mi so mi. Los reclamos de descansos no pagados o de lonche no me dejaron tomar mi lonche, entonces me deben de pagar una penalidad. Esos reclamos reciben mucha investigación y mucha examinación, entonces es muy importante por eso documentar cuáles días es que sucedió esto, para que usted tenga una probabilidad más alta de que gane ese tipo de reclamo que tradicionalmente es difícil de ganar. Eso me se los puntos da ya so gani me vi me lo ta va me ora me lo muda ni que ni más o gani ka ve ka mi so la sani o se sun ba ya no ma. ¿Qué responsabilidad tienen las compañías o los contratistas de ofrecer un lugar seguro de trabajo? Entonces, pues sí, las compañías antes empezaron pues con los contratistas y decían, pues esa es harina de otro costal, ¿no? Yo agarré un contratista, no es mi responsabilidad lo que le pasa a los trabajadores de los contratistas, pero eso no es el caso. Eso o sea me ni ya ni que ya me se da ni eso contratista ni yo me se eso me se ni me y eso ni se contratista me ta ni o sea pues no me se eso los puntos ka mi se eso. Entonces, la compañía o el ranchero tiene que asegurarse de que el contratista pague los salarios que son legales, que haya condiciones de salud obviamente seguras en el trabajo y libre de hostigamiento. Y esto incluye también que el contratista tenga licencia, pueda operar aquí en el estado. Es en eso pero nos pongan a rueda suata ni so ro ta eso ya ni contratista ese ni ya ni la gani razón ya me se eso
nos comienzo ya hizo más de ya hizo de ganar que también eso nos comienzo comienzo eso de ganar ya solo. ¿Qué hacer en caso de que un patrón, supervisor o mayordomo está abusando de los trabajadores? Pues si está abusando, lo primordial es buscar asesoría legal, ¿no? Porque algo que es muy importante es saber que hay muchas cosas que son injustas, pero no son ilegal, ¿no? Entonces, a lo mejor usted piensa, este abuso no es correcto, es contra la ley, y por eso está CIRLA, para que ustedes vayan a recibir asesoría legal gratis, confidencial, en su lenguaje, para que se saquen de duda que si el trato es, el abuso es ilegal, es solamente injusto o es las dos cosas, ¿no? Eso se va a ni eso mayor como ni un más o traían o ni más nada tan eso ese ya son solo tan eso eso ya son solo también eso va ni cosa un ni nada son eso que china son más ni son también ya ni eso que solo. Platícanos un poco de cómo hay mayordomos que están pagando los cheques para evitar pagar el overtime. Pues lo que hacen, si están trabajando, por ejemplo, 8 horas por día, trabajan sus 8 horas, 40 horas a la semana y les pagan con su nombre que se registraron con la compañía. Allá para el sexto día y el séptimo día, para no pagar el overtime, les piden que cambien de nombre o las mismas compañías les aplican otro nombre y les pagan con cheque diferente en otro nombre o también les pagan en un sobre en efectivo. Entonces nosotros aconsejamos que aunque les paguen con un sobre, tomen o guarden ese sobre o le tomen una fotografía con el teléfono porque esa es una evidencia que ellos pueden demostrar de que allí recibieron su pago, porque regularmente en el sobre le ponen la cantidad de dinero, no le ponen las horas, no le ponen otra información, solamente le ponen la cantidad de dinero que están recibiendo, que está dentro del sobre. Eso se va ahora ni eso ya son todo ahora ni tan ver me la ni más otro son este ni eso o que ni voy a sobre más o sea ni pues mucho nazo tomas o foto mala cani tiene enzo también me eso ya ni da gani se ka mi eso eso ni también va a eso cada mi sola. Eso en nuestra oficina es muy útil para nosotros porque eso comprueba la información que el trabajador nos está dando y también a nosotros nos ayuda para nosotros verificar que no se le está pagando a la persona correctamente como se le debe de pagar. Eso también tiene ni eso ni asistencia legal me de eso ya son todo ya ni ya son todo gani eso también va a definir eso más ahora. Entonces la recomendación es que guarden sus 2 talones de cheque si es que les pagan con 2 cheques o que guarden su talón de cheque, que guarden su sobre. Y Ah, adicionalmente pueden también ellos apuntar diariamente sus horas que trabajan. eso ese ya ni canizazo cheque ni canizazo visión cheque ni eso canichi ni caso anso ni hace también que ni da me da eso por ahí ya son todo que ni también ya ni eso ni mi gasora. ¿Qué pasa si me despiden una vez que reporte un accidente mientras trabajaba? Pues hay, por ejemplo, si se lastimó en el trabajo y usted hizo un reporte que se lastimó en el trabajo, no lo pueden despedir por haber reportado en el trabajo. Pero, por ejemplo, si usted tuvo un accidente de carro y se ausentó del trabajo por varios días, entonces la compañía sí tiene derecho a quitarle el trabajo. Eso depende qué tipo de problema tiene la persona. Eso se pasó no suzo no historia son eso tahi va gris o más o menos ya se va son en pausa o choque no me no son eso yo me se va ni gris ni más o sea eso. Aquí quiero aclarar que hay una ley en el estado que es la ley de compensación al trabajador, ¿no? Y es muy diferente a la ley de empleo. Entonces, en la oficina de CIRLA, donde trabajamos yo y Jesús,
nosotros manejamos la ley de empleo. Si usted llega a nuestra oficina con un problema de compensación al trabajador, donde usted se lastimó en el trabajo, eso no es algo que nosotros necesariamente manejamos, damos referencia, pero hay muchos casos donde los dos reclamos se relacionan, ¿no? Entonces es posible que usted tenga un abogado de empleo y un abogado de compensación al trabajador. Eso es, Guamerang a sus Tagirang a sus ni, también eso, ya abogado más o menos se relegan ni, eso es que tashi ang historia so taka yaso to, me ahora son yaso gani, ya ina so che bicho so la hace na innova o ora. Y si usted se lastima en el trabajo, pues sí es muy importante que haga un reporte, porque en la ley de compensación hay fechas límites. Típicamente para la ley de compensación al trabajador es 1 año. Puede ser poquito flexible si es una lastimadura que se acumuló por el trabajo físico del trabajo, ¿no? Pero hay una fecha límite, típicamente 1 año, entonces es importante que ustedes hagan un reporte y agarren su asesoría legal sobre ese tema. Y también, pues, obviamente, si es despedido por hacer un reporte de compensación al trabajador, pues eso se considera una represalia. Eso va so mi eso ni ran so eso me ran a so va so na chi so na shu so ni. A mi eso ni va ni eso y ni más horas so que va pinchera. Ani o gani eso se ni ran so do me ran so más so ni. No shkunso a mi so era se va ni. Je también no shkunso ya so o yang gani eso va yang ni. Men eso me vi ran so do eso me vi shu so ni. También eso a mi so ni ra so eso que chivo yo so ni o a mi so era. Quisiera agregar, ya que la abogada mencionó límites de tiempo, en diferentes casos hay diferentes límites de tiempo. Por ejemplo, una falta de salario puede reclamarse por 2 años atrasados, 3 años y hasta 4 años. Eso depende del caso y depende cómo se maneje. Y por ejemplo, también los casos que manejamos de acosamiento sexual también tienen sus límites de tiempo cuando las personas pueden reclamar. Eso, resulta, Jesús me se en eso, límite de tiempo tan eso, do fui tan eso, tan iba a ver, a ver, che, vigio, no, che, bueno, yo ni, se me, ya, anima, so, se me, eso, resulta, ni, eso, no, se ya, nada, esto, me, so, y un, más, so, ni, no es como, so, eso, mi, so, ni, te me está, ni, so, pani, te me gota, so, me, vi, me, ni, me da, me, yo, vi, me, ni, o da, so, so, ni, te me, eso, me, ora, me, ¿Qué información debo tener lista para cuando ponga mi queja? Pues todo esto depende del tipo del caso, ¿no? Pero típicamente, pues es muy importante tener los talones para saber quién es la compañía, quién es el empleador. Obviamente, si tienen un manual de la compañía, de las pólizas de la compañía, eso es muy importante. Y por favor mantengan una copia de todo lo que firmaron, porque cuando uno llena una aplicación, yo he visto los expedientes, a lo mejor firman muchos documentos y dentro de esos documentos puede ver un documento que dicta cómo es que se va a manejar un caso de empleo, ¿no? Entonces es algo que deben de mantener copias de sus talones, de las pólizas de la compañía, otros detalles, pero dejo que interpreten eso. eso, se, ya, so, más, ni, nos puso gracias a otra noche que para nos puso como ahora ni ya todo me da ahora na ruina me da ahora ni na ruina nunca ya so gani y da na so ni ta so ni mai gani ega caso aso ni gani ko ella ni so. ¿Le gustaría participar en esta plática? Llámenos al 831-758-5432. Vamos a una breve pausa y regresamos. Seguiremos hablando sobre los derechos de los trabajadores agrícolas con Denis Silva, y abogada de CRLA, y Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California. Gane no sheso más buena beba. Gani con mi chana Denise, chana abogada, ni kami chi Jesús López encima ya soñó ser reaño, oficinas no salinas ya. Ni eso, se mira todo eso, mi mara, mira todo eso, yo, mi maestro, mira ir y eso.
ser queen más ahora y razo es un marcazo mi número 831 ni 5758 ni 5432. Oñori eso 831-758-5432. Ni ya un cheni mi ya es hora de enfermedad, ni hora de enfermedad, ni verás un maestro ganata, también maíta eso, divido, eso, zeta, rata, ni nada, se va a citar en nishkun eso, ve, razuma ganata, va y batalla, ni se, un sasunos ni kakaki, eso, ni que haga sedo, eso, ve, razum, hora de enfermedad, ni ve, un pini ganas, va a hacer eso, que ya mando es un verás un horas de enfermedad, ni con esta cosa, descansas, va, ni horas no romis de ya, ya eso, y va a seguir hora en campo, que va eso, tú no nada, ¿verdad? Verás una hora de enfermedad, ¿verdad? Ni eso, ya romis de horas, no tan romis de tiny, se vas, ni crunch, y eso, ya esos reportes, ni los ya reportes eso, durante, que yo vaya a hacer, rayo, ni para, ni un chima, eso, a nada repuesto, mi ma, se mira, nada, sa, ni chita eso, que yo romis de mi marazón, y hago reportes, ni, ya ver, más o menos. Se tahini ya sun zoa ni srani na tangra na ronzo ki kampua. Se rashid guru zoa. Se mashe so shamangera ni kini so kon zoa. Kata sueños mayordomo so guaja, kata sueños se uchi ni toronja ta so ni se bajo tu iso caso a so ni kata con viro so ni kamiso ka mayordomo a kaya o nyoa. Si ni kaya nyo ni kachon so se shui so nyo ni kachin so o kopia ma kanida mega ore ka o serpui mas o se megas o camiso ka o abogado vergno kani se tahira ha rasho ya rashi zo que son ni tahna shkaso ni con su hospital da kache o sana da kache asu con su hospital sani sunyun to ga ver kui mas ora ha kani sono shkon so de yaso kwa ha se tahini me agas mubani contratista ya son caso na sani o se shuizo ya son so asoni tahme ya ma veda ver kui mas o nos kunso caso talón chequea ni sa so in talón chequea se riso mama se ya son so ni tanaviso yo ni sa so hace vista talón cheque ni sa ni se ta cheque ya no so aso ni sa so sobre dos ni griso foto más sobre arque más sus no son que no son arbeinos so aso ni griso foto más ni caso cani caber cuya más o Ni esta es ni con la nota ni con eso de Lupe Hani esta mai y una romi de documentar tan mira ta eso mi mañana eso que más o asunto ya con eso asunto ni que ya más una y sa mañana iba a ser que en talón cheque más una y sa talón cheque iba ni se san decir que más una es que recibo ni tomas foto mani y sa la misma prueba de eso mi ya eso es ya eso anotado año mani a ver que eso ganado ve eso ni que ve eso acá cosas ya soy ya dan escuela más o menos canesga ni catudo ko beso ni de yaso cañoso vea ni se taje no cheso ya son so ni se ura so ni na emi serpesca ma ura so ni me arroz ni se na tasma se ura so da hace regia me se ronchi so ni ñoso que nara ha taje ñorosa ni se que nada te gira ma sani se ni quiero so ni ura ir fin ma do sani na kisu ñu pero ir fin ma do vai ma kani da ya so kani kaber kui maso do se tahi rashi so na namado so nyo so do kabeo con so no so do kaber kui ma intuinya maso sani kano shehido metago se na no se reliahni kano so do meta radio bilingüe nya o ni tahira se me ahora sundo vaino zona se che vena se che che me ahora suni veda ver qui se relea más o mi uru che son qui eso menir qui eso se tahi tahnar que depósitos más zona se ta vega ir que ve más o se tahi ne ta va don so do sa ne mi so shno do se mi so me ao shno mi so ni ta vega intuir que ve más o ni a me discriminación me tano huar que suma se tahini cheso ya sun sorke pakena cheso ya sun sorke kampona ni kane tui ni oh si ka tui ka bi mi me hizo asani si ka ya surka in compañía que ya en demandas me hizo a tahini ta vega ir que hizo más asani yo discriminación mera kaniba con che dan me ahora es un tajen una romi se ahora unas compensaciones de trabajadores na tajen ni zeras ni na sus ranch is ni eso ya sus reclamos ni también kui más ya san vaiva
Zani ni CRL ama zani ni eso ni yang eso son las zani referencia más o uso eso ran hoy virki más ora. Kanida yain israni komaso no shesona zani cabe ser que Facebook no so video nya asoni cabe cachonso comentarios ni cani. Tini Bueno, pues continuamos aquí con las últimas preguntas aquí para para las abogada Denis Silva y el señor Jesús López. Así es de que pues nos está hablando acerca de los derechos de los trabajadores, los campesinos aquí de California, del área del condado de Monterrey. Así es de que pues tenemos una pregunta más. Si uno ve que uno de los compañeros de trabajo no se siente bien, ¿a quién debe reportarlo? Bueno, depende por qué no se siente bien. Por ejemplo, vamos a decir que no se siente bien porque fue expuesto a las pesticidas. Podría ser un ejemplo que es lo más frecuente que nosotros vemos que los trabajadores les ocurre en el trabajo. Estos casos son un poco difíciles para probar. Primero, la primera cosa es porque la persona se enferma, pero no se muere en el momento. Es una cosa muy crítica si se va a morir ahí en el momento. Regularmente comienzan con dolor de cabeza, con mareos, con dolor de estómago, con vista nublada, con todo este tipo de cosas. Pero eso los trae también a otras cosas, por ejemplo, cuando se emborrachan, que tienen una cruda, tienen los mismos síntomas. Y es con lo que los patrones inmediatamente luego dicen, no, pues vienes borracho, te vamos a llevar a hacer una prueba. En lugar de llevarlos al doctor, de que hacer una prueba de que se expusieron las pesticidas, los llevan a otro lugar. Luego, aparte de eso, son cosas que llevan mucho tiempo para dar resultados y en realidad la enfermedad de pesticidas fue muy severa. Hay otras cosas que ocurren en el trabajo y que no le ponemos mucha atención y yo a través de mi experiencia he visto de que, por ejemplo, unos 4 trabajadores han muerto en el campo porque andan trabajando así muy acelerados y se toman una coca fría y allí caen en el momento. Y esa experiencia yo la he tenido como de reportes de unas 4 personas. Entonces yo recomendaría que tuvieran mucho cuidado con las pesticidas, pero también reportarlo inmediatamente. No importa cómo actúa el patrón, reportarlo inmediatamente y también darse cuenta si otros compañeros se sienten de la misma manera que uno se siente. Eso resulta, eso, Jesús se me dice, ese ni no so vas ya son ya ese vas tú se le ni hoy van a vas de ya che ni hoy van tú ya son ya para ni no so va hoy beso na nya so shan na nya so anga ir queso me ran kan kan ni nos kun so mi so ni ase ta shi on so ya ni so da ran ya kan ni ese ni so ni ta ni so ni ran sa ni so ni te me na ro so ora so ya so ni so ga ni ga ve那时候跟你说的没去没让这个，你把大树你这些那啥个大人那工人干嘛打做这个，把你那怎么没在那时候底下你说嘛你有，在那罗做没干家事。 Yo aquí quiero compartir un número que está disponible para los trabajadores agrícolas en el condado de Monterrey. Aquí hay una oficina del comisionado agrícola y tienen una línea a 24 horas al día, 7 días de la semana, para reportar cualquier inquietud o duda sobre el uso de pesticidas en su lugar de trabajo. Y yo ayer dije, voy a calar el número a ver si es cierto, ¿no? Porque como voy a estar al aire, voy a compartirlo, quiero asegurarme de que sí está en servicio. Y llamé como a las 9 de la noche y fíjense que alguien sí me contestó, una muchacha muy amable, y yo le dije a ella que iba a compartir el número aquí con los radioescuchantes. Entonces es el 831-809-2394. 那时候的时候，大汉时候，现在那时候我他们是那时候把我的个米做啥啦，那时候一个港出来了，你那种家他们是米那给哎那你个米那个你记着你，而且个南那个米那个，个你那种个大他们是给你哎你个拿吧那时候米你那是工作个米做米做个还是你上做呀那时候有一把的，把手也送出来。Quiero agregar ya que
la abogada mencionó la Comisión de Agricultura. Esta es una agencia muy importante porque ellos guardan todos los archivos de, por ejemplo, a qué hora se comenzó a sprayar los pesticidas, a qué horas terminaron, qué tipo de pesticidas aplicaron, y esa es una información muy valiosa para nosotros para poder saber qué tan peligrosa es la pesticida que aplicaron y a qué hora la terminaron de aplicar. Neso resulta neso eso me se nos puso mi dos neso ya neso Comisión de Agricultura de regional neso ya sunia de también neso de ya tasone ese también nos puni que en neso ni yo me se me ora o ni yo iba ni me yo iba go ni la cosa para ni no también neso en eso che también neso tashi on hizo de ni da ya ni. Bueno, pues continuamos, nos quedan escasos 3 minutos. ¿Por qué es importante recibir asesoría legal cuando el patrón no respeta los derechos de los trabajadores, como dar agua limpia, tener baños o sombra? Pues muchas gracias a todos los radioescuchantes por estar aquí con nosotros hoy. La hora voló. Yo sé que a lo mejor ocupan otra hora para recibir más información, ¿no? Pero esperemos que la información les haya sido útil. Queremos que los radioescuchantes estén educados y al día con sus derechos. Y es importante saber sus derechos, ¿no? Pero es hasta más importante saber protegerlos. Neso resulta shana me se con la fa ese neso eso me so más la canera son me se tajno ni cachina una namana da tajno. Yo quisiera preguntar algunas cosas a ustedes porque me ha llegado algunas personas preguntando qué pueden hacer cuando no trabajan las 48 horas. Hay gente desempleado, no tiene trabajo, trabaja 3 horas, 3 días, 2 días y no completos y ahora que no alcanza ni para pagar la renta. ¿Qué piensan ustedes de eso, abogada? Pues obviamente estamos en una situación muy difícil con lo del el empleo, ¿no? También en la industria agrícola ha cambiado mucho las horas, ¿no? Las horas de overtime, cuando empiezan. Parte de eso, yo he oído que hay gente que viene hasta de Merced a trabajar acá, ¿no? Y toman el tiempo de viajar 2 horas cada ida y venida, ¿no? Para tratar de agarrar poquitas más horas. Entonces yo sé que es algo que se ve en toda la industria agrícola. No tengo una respuesta sobre qué se puede hacer porque a la misma vez va subiendo la renta, los alquileres, ¿no? Todo va subiendo. Entonces yo entiendo que está esa ansiedad y obviamente las ganas de trabajar ahí están, ¿no? Pero la industria agrícola ahorita no sé cómo se ve en el futuro, cómo va a ser en esas situaciones tan particulares. Y también me dice, nos está afectando nuestro hermano contratado porque ellos le damos horas a nuestros hermanos contratados y a nosotros sentimos que nos hace para un lado. Y dice palabra muy triste a veces da a nosotros no nos alcanza, pues aquellos años, el año pasado, están apagando, le dan raite, lo trae Dioki en el trabajo, todo, entonces se le hace pesado. ¿Por qué no, hablamos con algunas agencias que tú conoces? Pero yo también estoy trabajando y no puedo, acompañar a ustedes, pero muchas veces, podemos preguntar a alguien que nos puede apoyar o ayudar o conoce a otras agencias que nos pueden recomendarnos. Eso lo he dicho a la gente. A nosotros nos gustaría escuchar esas historias si vinieran a la oficina porque, por ejemplo, el trabajador doméstico debe de estar primero que el trabajador contratado, pero no podemos saber la situación. Entonces, les hago una invitación que vengan a compartir las historias con nosotros para ver si hay algo legal que nosotros podemos hacer por ellos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues les agradecemos mucho a Denis Silva, abogado de CRLA, y Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California.
Y la abogada Jessica Álvarez por su participación en la hora triqui de Radio Bilingüe. Bueno, Ya. pues no sé, ya el tiempo se nos terminó y pues deseando lo mejor de lo mejor y pues esta información que ha sido pues de mucho provecho para todos los Muchas trabajadores. gracias a ustedes por la Ah, invitación. Esperamos poder hacerlo de nuevo en el futuro. No sé si quieren y recalcar un agregar poquito algo, más. no sé. Nada más Ya se gracias, terminó. Andrés, por su participación. Gracias. Ándale. La traducción, Andrés.